Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el que buscamos explicarles cómo proponemos hacer un análisis de lo que se considera como la dimensión etnográfica o los contenidos etnográficos del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Esta presentación ya la habíamos hecho en un contexto de capacitación del grupo de pasantes, pero la vamos a volver a utilizar con un poco más de detalles en este caso, en este video tutorial. Lo primero es tratar de entender cuáles son los diferentes componentes del ALEC o del Atlas Lingüístico Etnográfico. Hay que recordar que el ALEC tiene alrededor de 1500 mapas que buscan georreferenciar una serie de palabras específicas escogidas por los investigadores alrededor de una serie de campos semánticos que van, por ejemplo, desde la clasificación de los animales hasta las concepciones de la muerte, de la fiesta y de otro tipo de situaciones similares. Tiene alrededor de 17.000 fotografías, un archivo fotográfico que acompaña y que está organizado también por regiones, alrededor de 1.001 objetos etnográficos que están hoy, que hacen parte de la colección del Museo de Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo y que están directamente conectados con las palabras georreferenciadas en los mapas, así como las fotografías, y alrededor de unas 763 sesiones de grabaciones con campesinos y campesinas de Colombia que ustedes han comenzado a transcribir. Lo que buscamos con este proyecto de investigación es tratar de entender cómo a través de esos 4 componentes de la LEC se constituye lo que se llama la dimensión etnográfica del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Vamos entonces a proponer en este video tutorial una posible metodología de análisis, pero es muy importante recordar que no estamos restringiendo propuestas de análisis, sino que estamos dando un punto de partida que les permite entrar a identificar una serie de elementos para después hacer análisis de diferente tipo, análisis psicológico, filosófico, sociológico, antropológico de los datos que se les están presentando. En realidad es una propuesta de punto de entrada para identificar elementos discursivos que nos permitan comprender la realidad etnográfica del país. ¿Qué buscamos hacer en realidad con este análisis? Es poder entender en las palabras propias de los campesinos cómo ellos describen la realidad en la que viven. Ese era el objetivo del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, que los mismos campesinos hablaran de su propia realidad y la describieran utilizando sus propias palabras. En ese sentido no vamos a tratar de buscar teorías externas que nos permitan entender cómo los campesinos están o vivieron entre los años 60 y los años 70 en Colombia, sino cómo los mismos campesinos a través de esos archivos sonoros describen su propia realidad. Esa realidad descrita en sus propios términos después será contrastada teóricamente con lo que han dicho diferentes investigadores, historiadores, sociólogos y antropólogos sobre el campesinado en Colombia en esa época. Sin embargo, en este caso nosotros nos concentraremos más en ese primer punto de partida, que es cómo los campesinos describen su propia realidad. Vamos entonces a basarnos en estas 2 propuestas bibliográficas como punto de entrada. Les recuerdo, son solo puntos de entrada, no son límites de análisis, que les van a dar herramientas para seleccionar elementos discursivos dentro de ese gran corpus que constituye el archivo sonoro de la LEC. Tenemos por un lado a Julien Auguy, un francés que tiene su libro Del discurso como campo al corpus como terreno o como campo en el sentido antropológico. Y tenemos una propuesta norteamericana de Stanton Wortham y Ángela Reyes que se llama Análisis del discurso más allá del evento del discurso. Son 2 propuestas específicas y vamos a empezar primero con la de Longhi, quien nos da elementos teóricos para poder abordar el corpus de una manera específica. Vamos a entender entonces en este caso el corpus como campo en el sentido antropológico de la palabra. El discurso será considerado como una práctica social. Hay muchas teorías alrededor de esto. Esto no es nuevo de ninguna manera, pero nos va a permitir justamente abordar el corpus de una manera específica. Los sujetos hablantes construyen los objetos de y con sentido y que constituyen justamente la realidad social en la que viven. Entonces el discurso es una práctica que
construye el mundo en el que los hablantes viven. Por eso lo que nos interesa es ver cómo los campesinos construyen su mundo a partir de sus palabras. Y luego vamos a ver el discurso ya como campo social, retomando las propuestas teóricas de Pierre Bourdieu. En este caso, el discurso va a ser un proceso de semiosis que va a permitir aprender el mundo social en el que vive. Es una herramienta que le va a permitir al hablante poder participar en el mundo en el que está y poder darle sentido a ese mundo en el que está. Esto nos va entonces a permitir concebir el corpus de una manera específica. Nos va a permitir verlo como un objeto que puede ser estudiado, interrogado, en el cual entonces se pueden verificar hipótesis o plantear hipótesis y validar intuiciones. Vamos a llegar con preguntas a ese corpus y vamos a tratar de entender, por ejemplo, cómo los campesinos construyen una noción de muerte alrededor de las experiencias de las cuales ellos están hablando y que han vivido a lo largo de su vida. Por ejemplo, es un ejemplo. Y vamos a hacerlo a partir de lo que se consideran como categorías emergentes. Esto es muy importante porque es a partir del corpus que van a salir los elementos de análisis y no vamos a utilizar categorías externas creadas por teóricos o investigadores que hayan investigado la realidad social campesina, sino que vamos a tratar de entender cómo los mismos campesinos construyen sus discursos y le dan sentido a su propia realidad. ¿Cómo vamos a identificar esas categorías emergentes? Es aquí en donde la lingüística de corpus como herramienta y como disciplina y como metodología nos permite hacerlo. Vamos justamente a abordar uno de los usos del corpus que nos permite plantear listas de datos o listas de palabras, frecuencias de aparición de esas palabras, concordancias y colocaciones, es decir, cuántas veces aparece una palabra alrededor de otras palabras y cuántas veces aparecen conjuntos de palabras alrededor de otras palabras o de expresiones. Esto es a partir de un abordaje de lo que se llama en inglés keyword o en español palabra clave. ¿Cómo podemos definir esa palabra clave? Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí les proponemos una que surge como producto justamente de las investigaciones que ha venido desarrollando el equipo de investigación del Instituto Caro y Cuervo. Y que es, el término se corresponde a las palabras que aparecen en un corpus con un grado de frecuencia más alto del esperado y que al ser comparadas con otros corpus del mismo tamaño más grandes o incluso con el mismo corpus siguen siendo distintivas y relevantes dada la frecuencia de aparición. En este caso, las palabras clave entonces nos van a permitir tener un punto de entrada concreto para tratar de ver cómo se constituyen esas categorías emergentes que le dan sentido al mundo de los campesinos. Ojo, la palabra clave no es la categoría emergente. La palabra clave es un punto de entrada. ¿Por qué? ¿Por qué esta propuesta y no una propuesta más libre de selección de elementos dentro del corpus? Porque lo que nos interesa es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las palabras más utilizadas por los campesinos en ese corpus para describir su propia realidad? ¿Por qué utilizan esas palabras? ¿Cómo esas palabras constituyen una realidad social discursiva? Eso es lo que nos interesa responder. Para poder hacer eso, tenemos que hacer uso de ciertas herramientas numéricas que existen hoy en día como AntConc. Les voy a mostrar cómo funciona este programa. Para poder hacerlo tenemos que ir a Google e ir a la página de Lawrence Anthony, quien es el creador de este software. Es uno entre muchos software que nos permiten hacer análisis de corpus de manera libre. Es gratuito, ustedes descargan la versión que les corresponde y yo ya lo tengo descargado acá, lo voy a abrir. Y vamos a hacer dos tipos de análisis. Les voy a mostrar dos ejemplos. Uno más bien libre que no está directamente relacionado con el ALEC y uno que está directamente relacionado con el ALEC. Voy a cargar los archivos. Este programa funciona con archivos .txt. Voy a subir 6 entrevistas que se hicieron a personas desplazadas en Colombia, una investigación que se realizó más o menos en el 2010, y vamos a ver qué tipos de palabras aparecen. Tenemos varias propuestas de análisis aquí arriba. Voy a simplemente ir rápidamente al listado de palabras y voy a pedir que por favor me vote cuáles son las palabras más utilizadas, cuántas palabras hay en total, o tokens, como si utilizamos el lenguaje de la lingüística de corpus, y cómo podemos entrar entonces a analizar ese tipo de cosas. Si por ejemplo nuestra pregunta de entrada es ¿cómo se representa el espacio
para las personas desplazadas que participaron en esta investigación, lo que tendremos que buscar entonces son lo que se consideran como deícticos espaciales que sean de uso frecuente en el discurso de los participantes. Por ejemplo, la palabra allá. Si hacemos clic sobre la palabra allá, nos va a botar diferentes contextos de uso de esa palabra que nos van a permitir entrar a mirar cómo es utilizada. Salimos de allá así, alguien de allá se hizo cargo, si la operaron allá o acá, sí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden ver, cada vez la palabra aparece en un contexto discursivo diferente y por lo tanto está cargada de significados diferentes. Y nos va a permitir entonces comprender cómo las personas que participaron en este caso en la investigación construyen una definición del espacio y en particular de ese espacio que es lejano, el allá. Este es solo un ejemplo. Ahora miremos un ejemplo directamente relacionado con el estudio del ALEC. Entonces, si tengo 40 transcripciones diferentes relacionadas con el ALEC, quiero saber cuáles son las palabras más utilizadas en ese conjunto de transcripciones específicas. Nos damos cuenta que hay alrededor de 163.193 palabras utilizadas y las preguntas que me puedo plantear son muy diferentes. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo los campesinos se conciben a sí mismos o se presentan a sí mismos en diferentes contextos, tendré que buscar deícticos de tipo personal. Por ejemplo, la palabra nosotros es una propuesta interesante. Hay dos maneras de hacerlo. Voy a la lista directamente para mirar cuántas veces aparece, o voy directamente a la propuesta de concordance y busco la palabra específica que quiero buscar para ver si es utilizada. Y nos arroja la palabra. Podremos saber más o menos cuántas veces es utilizada si vamos a la lista de palabras acá. Debe ser una palabra no muy utilizada. Bueno, tendríamos que buscar con más calma. Acá está, 129. Es una palabra que tiene una frecuencia importante de uso si tenemos en cuenta los diferentes tipos de palabra. Si vamos entonces a la concordancia, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de contextos de uso. Esta, como lo pueden ver, la herramienta lo que nos permite es ir directamente al contexto de uso. Por ejemplo, acá, cuando el encuestador pregunta, bueno, cuéntenos qué es eso del coleo, nosotros no sabemos qué es el coleo. Aquí el informante, el campesino, empieza a describir en sus propias palabras lo que consiste esa actividad específica. Y nos va a permitir entonces empezar a analizar ese tipo de situaciones o de eventos desde una perspectiva discursiva específica. Ahora, volvamos a la presentación para poder ver cómo podríamos analizar desde la perspectiva norteamericana ese tipo de eventos. Lo que queremos hacer es volver sobre la perspectiva de los indexicales, es decir, una serie de herramientas que nos permitan ver cómo el discurso se relaciona directamente con una serie de referentes externos. Esto se asocia mucho, aunque de manera indirecta y de una manera muy distinta, a la propuesta inicial de los atlas lingüísticos, es decir, la teoría de las palabras y las cosas, Wörter und Sachen. No tiene nada que ver con la propuesta teórica de Foucault, es una propuesta teórica que nace en Austria, y que tiene que ver justamente con un alejamiento de la propuesta de Ferdinand de Saussure de principios del siglo XX, en donde el signo no puede ser estudiado en sí mismo, sino que tiene que ser estudiado en relación a la cosa a la que hace referencia en la realidad. En este caso, Stanton Wortham y Ángela Reyes retoman algunas propuestas del análisis del discurso, análisis crítico del discurso, y tratan de analizar eventos discursivos desde esa perspectiva, desde los indexicales, cómo las personas se presentan a sí mismos y cómo construyen discursivamente en interacción la realidad de manera discursiva. Hay dos elementos, dirán Wortham y Reyes, que nos permitirán justamente entrar a identificar eso. Les recuerdo, estos son solamente puntos de entrada, no son límites al análisis que ustedes deben realizar, son propuestas que les van a facilitar la búsqueda de ciertos elementos para responder a las preguntas que se le pueden plantear a un corpus. Entonces tenemos deícticos. Los deícticos pueden ser de manera muy distinta. Por ejemplo, en este caso, nosotros somos duros. El nosotros se refiere en este caso a los campesinos.
En la segunda propuesta, nosotros en Colombia no hacemos lo mismo. El nosotros se refiere en este caso a todos los colombianos. Son dos ejemplos muy sencillos, pero que nos permiten diferenciar dos grupos de personas. En el análisis del discurso, la diferenciación justamente de grupos para entender cómo se conciben el uno frente al otro es muy importante. Tenemos diferentes tipos de deícticos espaciales, deícticos temporales, deícticos personales y deícticos de discurso. Los deícticos espaciales los vimos en el primer ejemplo, son palabras como aquí, allá. Los deícticos temporales son, por ejemplo, antes, durante, después. Los personales son como el nosotros, yo, tú, uno. Los deícticos del discurso son aquellos que nos remiten a una parte del discurso que ya ha sido utilizada. La idea es identificar los referenciales deícticos para poder ver cómo los mismos campesinos identifican, por ejemplo, el espacio, el tiempo, cómo se identifican ellos mismos y en caso de que estemos haciendo un análisis más específico del discurso, cómo retoman propuestas discursivas que ya han sido utilizadas antes. Y hay un segundo elemento, entre muchos otros que proponen Wertham y Reyes, que es el estilo indirecto. Es decir, cuando por ejemplo alguien dice, eso me contaba que había un entierro, aquí el hablante está haciendo referencia a lo que alguien más le dijo y nos lleva a lo que se considera como un evento narrado específico que nos permite ver cómo el hablante concibe ese evento. Tenemos un segundo ejemplo. A uno le dicen que hay que quedarse dentro. Ese a uno le dicen no hace referencia específicamente a una persona en particular, sino que nos permite ver, por ejemplo, cómo en este grupo de personas se van construyendo una serie de reglas, por ejemplo, de participación o de acción en contextos específicos. Nos permite justamente identificar aquellos discursos que ocurren en otro momento y se considera entonces el estilo indirecto como un creador de eventos narrados que nos permiten identificar percepciones y concepciones del mundo en el que se vive a partir del discurso. Son recursos para la acción social. Ahora, veamos un ejemplo de análisis. Miremos entonces la palabra nosotros. En 40 transcripciones, como vimos, son alrededor de 129 apariciones en un total de 12.362 palabras o tokens. Como les decía, 129 es importante teniendo en cuenta la cantidad de palabras que pueden aparecer en un corpus tan pequeño como este. El nosotros es bastante utilizado, lo que nos permite preguntarnos por qué es utilizado y cómo es utilizado en sus diferentes contextos. Les presento una pequeña transcripción justamente de una de las apariciones de la palabra nosotros. El encuestador está preguntando sobre los cantos que se utilizan en velorios específicos. Pueden, si quieren, pausar un momento el video para poder leer con calma el texto. Bien, si ya lo leyeron, pueden haber identificado una serie de elementos muy interesantes. Efectivamente, el hablante, el informante, está haciendo referencia a una serie de velorios y a una serie de actividades que se hacían antes en esos velorios. En particular, el acto de cantar, el acto de parrandear, utilizando la palabra que él mismo plantea en el último párrafo, como pueden ver. Los verbos como amanecíamos, hay una serie de palabras justamente que nos permiten crear una realidad social de la percepción del velorio. Fíjense que en ningún momento el hablante o el informante utiliza la palabra muerte o muerto. El velorio directamente, discursivamente, está siendo asociado acá a la fiesta. Eso es lo que nos interesa identificar, cómo ellos describen la realidad social en la que viven. En este caso, entonces, la concepción del velorio es la que nos va a interesar. El hablante utiliza dos expresiones específicas: velorios silencio. Los velorios silencios son ese tipo de verbatines que en el mundo de la etnografía o del análisis antropológico desde esta perspectiva se convierten en verbatins que pueden después ser potenciales categorías emergentes. Esos velorios silencio comparado a lo que podríamos decir, aunque no son las palabras del campesino, velorios ruido o velorios en los que no hay un silencio. Y pues ahora uno no canta eso. En los velorios, según el hablante, en los años 60, al parecer ya no se cantaba como antes sí se hacía. Tenemos entonces al nosotros como un deíctico personal y al mismo tiempo como un deíctico temporal, porque nos permite dividir o nos permite encontrar dos momentos específicos del discurso. Un momento en el que el hablante se ubica, que es en el que está contando la escena, un momento en el que era antes
esos velorios en los que se parrandeaba y esos velorios en los que se amanecía. Y un tercer momento, que es el presente del campesino en los años 60, en donde en los velorios ya no se canta, sino que se debe mantener silencio. Como pueden ver, la identificación de ese díptico nos permitió encontrar tres realidades diferentes narradas por el hablante. Nos permite entonces diferenciar eventos y nos permite entonces empezar a plantearnos preguntas sobre cómo estos campesinos conciben la muerte, la fiesta y la música. Si yo hubiera tratado de buscar información sobre la muerte y los velorios, entrando por la palabra muerte, quizá no habría encontrado la misma información. Por eso, la propuesta de entrada es a partir de la frecuencia de uso de dípticos personales como nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tenemos que, a partir de esta construcción o diferenciación del evento, vamos a tener que contrastar con información etnográfica. Como les dije, no solo etnográfica, sino de diferente tipo. Como les dije al principio de este video tutorial, la idea es poder construir categorías a partir de lo que los campesinos dicen y cómo ellos mismos conciben su propia realidad. Pero esa realidad vamos a después contrastarla con información de otro tipo, para tratar justamente de ver qué tipo de diferencias aparecen entre lo que se teorizaba sobre la realidad campesina y lo que los mismos campesinos decían sobre esa realidad. Es por eso que tenemos que complementar el análisis con información de tipo etnográfica o antropológica, histórica o historiográfica, sociológica, psicológica o incluso filosófica. En este caso se trata justamente de la descripción de los velorios en el departamento de Bolívar en Colombia en los años 60. Tendremos que buscar información que nos permitan contrastar lo que dicen los campesinos alrededor de los temas de la muerte, los velorios y la fiesta. Y los cantos, por supuesto, en este caso. Como pueden ver, es una propuesta contrastiva. Idealmente, según los autores Wortham y Reyes, la idea es poder crear mapas de eventos. Según ellos, la idea es la graficación justamente del discurso nos permite identificar no solamente espacios y tiempos diferentes, sino también roles sociales que son acordados a las personas en esos eventos. En este caso les estoy presentando una captura de pantalla del texto de los dos autores, en el que están justamente haciendo un análisis de un evento que es narrado en un contexto específico de interacción en una clase en Estados Unidos. Como pueden observar, hay una serie de elementos que se van dividiendo, tanto de actores como de roles que se van identificando. Y tenemos esta propuesta, justamente con esto terminamos el video, en donde hay una serie de pasos que se deben seguir según estos autores para poder justamente hacer un análisis más concreto de estos indexicales desde la perspectiva de ese análisis del discurso. Les recuerdo, no hay que seguir obligatoriamente estos pasos. Por lo menos la idea es identificar una serie de palabras a partir de la frecuencia de uso para poder construir esas categorías emergentes. Aunque también es interesante poder tener este tipo de herramientas de organización metodológica de lo que se está diciendo para poder construir esas categorías emergentes. Wortham y Reyes proponen mapear los eventos que son narrados, seleccionar los indexicales que se utilizan allí, configurar y construir esos indexicales, es decir, mirar cómo son utilizados para ver cómo los actores ubican diferentes objetos en esa realidad social que está siendo narrada y cómo justamente se identifican una serie de posicionamientos y acciones en ese mundo social que está siendo construido. Esa es la idea de esta propuesta de análisis que nos permite entender lo que se llama como dimensión etnográfica del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Les recuerdo una vez más, para terminar el video, no son propuestas metodológicas que buscan limitar la acción de análisis. Son propuestas que buscan puntos de entrada para construir categorías emergentes. Es posible seguirlas, como es posible plantear diferentes caminos alternativos que nos permitan llegar a esas categorías emergentes. Lo más importante, una vez más, es poder contrastar la realidad social percibida por los campesinos que participaron en la investigación en sus propias palabras con la realidad social que era descrita y analizada e investigada por teóricos e investigadores sociales de esa época o incluso hoy en día,
desde diferentes disciplinas sociales: sociología, antropología, historia, psicología, filosofía e incluso geografía. Esta es la propuesta inicial de análisis que queremos proponer para comprender la dimensión etnográfica, antropológica del ALEC. Muchas gracias, espero que el video haya sido de utilidad.